Las 12 en Canarias. Última hora en Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí seguimos en Mediodía COPE en este lunes 24 de agosto. Ya, madre mía, cómo se va acabando el mes y poquito a poquito nos vamos todos poniendo en marcha, ¿eh? Despedimos el mes de agosto y no queda otra que empezar a pensar en el mes de septiembre. En fin, lo que digo, no hay más opción. Se ha puesto en marcha ya, por ejemplo, el gobierno, ¿eh? De hecho, estamos pendientes de ver qué sale de la reunión que Sanidad está mantenido en estos momentos con las comunidades autónomas para hablar del envío de vacunas a Ceuta, activar el mecanismo de solidaridad para enviar dosis pues, de triple vírica, de varicela, de tétanos, de difteria, cuando entramos ya en la cuarta semana de la crisis que atraviesa esta ciudad española y que obliga a dar el 1000 por 1000, ¿no? No queda otra, hacer tu trabajo habitual, atender a los migrantes que siguen en Ceuta y explicar la situación que atraviesa la ciudad para que todos aquellos que no estamos allí sepamos lo que está pasando en otra parte fundamental de nuestro país. ¿Esa es la agenda del presidente del gobierno? Bueno, pues no es la del doctor Julián Domínguez, que además de su trabajo en el hospital de Ceuta, se deja la bata para atender a migrantes cuando acaba su jornada y se levanta a las 6:30 de la mañana hoy para contar en Herrera en COPE cómo están y todo esto quitándose importancia. Bueno, sí, pero vamos, que esta es la hora de levantarse y más en estas circunstancias que hay que echar todo lo que se pueda, ¿no? Por nuestra ciudad, por nuestros conciudadanos, ¿no? Yo creo que es la obligación de un funcionario como médico por el juramento hipocrático y también por el riesgo que tiene Ceuta por esta invasión de nuestra integridad territorial que hemos sufrido, sin duda ninguna. Qué lección, otra vez de aquellos que sin tener responsabilidad de la gestión se echan una parte del problema a la espalda. Lo vimos en la Dana, lo vimos en los incendios, lo hemos visto en los incendios, en el accidente de Adamuz. Dar todo lo que se pueda por nuestros conciudadanos, como es obligación de un funcionario. Además de uno, le deben de retumbar estas palabras en la cabeza por lo que significan, por quien las dice y por quien no las práctica, porque más allá de la reunión de hoy para hablar del envío de vacunas, esta semana tenemos otra programada para hablar del reparto de menores migrantes, mientras seguimos sin saber la cifra exacta, y la ministra Elma Saiz ha hablado de más de 2.500 niños registrados. Tenemos también 8 comparecencias de ministros en el Congreso hasta el próximo lunes y un Consejo de Ministros mañana para aprobar, entre otras cosas, las medidas de apoyo económico a Ceuta 25 días después, 26 para ser exactos, que se cumplirán mañana. Y eso va a ser lo único, ese Consejo de Ministros, que haga Pedro Sánchez de momento que sepamos. Menos visita y más soluciones. Menos visita. A pesar de que en la ciudad por donde nos pasamos enseguida, por cierto, en Mediodía COPE, la situación de los migrantes es cada vez peor y la de los ceutíes también, a 2 semanas de que empiecen las clases, sin prácticamente información, con situaciones que no es que no mejoren, es que están peor que cuando se produjo la avalancha. Creemos que es más que necesario, ahora que acaban de terminar las vacaciones, el señor presidente del gobierno y varios de sus ministros, que de verdad se tomen en serio lo que está pasando en Ceuta, porque la verdad es que la situación es crítica y va a haber un estallido social porque los vecinos ya no pueden más y sinceramente aquí no estamos viviendo los peores momentos de nuestra historia ahora mismo. Acabas de escuchar a Melchor León aquí en COPE, es vicepresidente primero de la Asamblea de Ceuta y es socialista, dato que debería ser lo de menos teniendo en cuenta de que es un servidor público defendiendo aquello que es problema de la gente a la que representa, ¿no? No está en Ferraz, son vecinos de Ceuta, la gente que le importa. Bueno, pues cumplir con su deber puede costarle el puesto. Lo dije desde el primer día, en plan, no hace falta que me den de plazo hasta el 4 de septiembre para contestar, porque no tengo que contestar nada, puesto que yo no he hecho nada malo, simplemente estoy contando la verdad de lo que está pasando en mi tierra, lo seguiré contando y no tengo que contestar a nadie una carta porque me parece que es un insulto hacia mi inteligencia y a la de los ceutí, que porque contemos la verdad nos quieran abrir un expediente y expulsarnos del partido. Al final uno tiene la sensación de que es todo al revés, ¿no? Funciona al revés. El presidente del gobierno desaparecido, mientras aquellos que están al pie del cañón dan, como decíamos, el 1000 por 1000, y viviendo en un país en el que el partido que tiene el poder castiga a sus representantes, a los suyos, por hacer su trabajo, que es básicamente escuchar y atender a aquellos españoles que están sufriendo.
Escuchas Mediodía COPE. Más noticias que te cuento en titulares con Sofía Carrillo. Sofía, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela. Empezando por David Sánchez. El hermano del presidente del Gobierno ha pedido a la audiencia de Badajoz que se elimine de la sentencia que le condena a 9 años de inhabilitación el párrafo en el que se le acusa de conocer el puesto de coordinación creado para él. La petición se llevará solo como recurso de alzada. Virus del Nilo. Un nuevo caso eleva a 52 el número de afectados en Andalucía, 4 de ellos ingresados. Así lo ha confirmado la Junta de Andalucía con un nuevo positivo leve en Güévar del Aljaraf, en Sevilla. Este municipio se incorpora a la lista de los 14 pueblos en los que ya hay contagios. Suman ya 26 en alerta. Ojo a las alertas por lluvia, Sofía. En el norte y en el este peninsular tenemos aviso naranja por tormentas en Cataluña, Aragón y Navarra, y bajan las temperaturas prácticamente en todas las comunidades autónomas. El cielo solamente estará despejado en el sureste y en algunos puntos del centro. Y Ayuntamiento de Almonte ha cifrado en 1.400.000 personas, la mayor peregrinación registrada en España, el número de peregrinos que participaron la pasada semana en el traslado de la Virgen del Rocío desde su santuario hasta la parroquia de la Asunción de Almonte. Y en el deporte, Santi Duque, buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes. El Real Madrid ya prepara su estreno liguero en el Bernabéu. Sí, tras su sufrida victoria el sábado ante el Español, los blancos ya se ejercitan con la mirada puesta en ese partido del miércoles, Miguel Ángel Díaz. Primero de los dos entrenamientos antes del partido ante la Real, Aurélien Tchouaméni parece que ha superado sus molestias musculares. El francés ha completado el entrenamiento y apunta al menos a estar mañana en la convocatoria. Mourinho tendrá 6 bajas, hoy va a ser presentado Marc Cucurella. Gracias, Miguel Ángel. Recuerden que hoy se cierra la segunda jornada con 2 partidos. A las 7:30 los Osasuna se medirá al Levante y a las 9:30 el Málaga se enfrentará al Deportivo de A Coruña. Y 2 partidos también pondrán el broche al capítulo número 2 en la Liga Hypermotion. A las 7 Celta Fortuna Andorra y a las 9:30 Granada Mallorca. Y en ciclismo, en apenas 3 minutos arranca la tercera etapa de la Vuelta a España con un recorrido de 174 kilómetros entre Gruasan y Od, con el primer final abierto de la carrera. Gracias, Santi. Sigues en Mediodía COPE. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Pues te decía que una semana más no la empezamos mirando a Ceuta, viendo cómo están allí los vecinos que siguen soportando esa presión migratoria y también esos migrantes que siguen esperando una solución. El equipo de la linterna de COPE se ha desplazado hasta esta ciudad española con Ángel Expósito a la cabeza para contarnos cómo se está viviendo allí. Con él viaja también Gonzalo Zavalla. Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo está ahora mismo la situación que os estáis encontrando allí en Ceuta? Buenas tardes, Ángela. Mira, ayer estuve por la zona de las playas y hoy he dedicado la mañana a darme una vuelta por el centro de la ciudad hablando con los ceutís. Por ejemplo, he hablado con un farmacéutico que me contaba que tiene clientas que llevan 15 días sin bajar a por su medicación, que su hija, cuando habla con las amigas por WhatsApp, su conversación gira en torno a qué playa está custodiada por el ejército para poder ir o en qué tienda pueden comprar un spray pimienta. Una médico me decía que el hospital lo tienen colapsado, con gente haciendo cola en la puerta de las urgencias. Nosotros hemos sido testigo de ello. Otro comerciante me contaba que le han caído un 60% las ventas y los hosteleros, pues te puedes imaginar, porque me lo ha contado hace un momento Francisco, que es el presidente de los hosteleros de Ceuta. Está muerta, con muchas denuncias, con las ventas un 80%, 70% menos. Veis cómo está la playa, los chiringuitos han tenido que cerrar y estamos muy, muy graves. Esperemos que el ministro a ver si soluciona algo, porque esto está gravísimo. Eso en cuanto a los ceutís. Si te hablo de los migrantes, pues te puedo contar que a primera hora de la mañana la situación es bastante más tranquila, pero a partir de las 11:30, 12 menos cuarto empiezan a despertarse, se mueven por la ciudad, muchos te piden comida. Es verdad que no te molestan, pero ves imágenes que son bastante duras de ver. Por ejemplo, gente que moja la servilleta de un bar y la utiliza como esponja para poder lavarse mínimamente. Teóricamente las cifras oficiales hablan de 8.000 personas en la ciudad. Ayer le pregunté a un policía por esa cifra y su respuesta literalmente fue 8.000. 8.000 hay solo en esta playa. Madre mía, 8.000 personas solo en la playa. Gracias, Gonzalo. Volveremos a Ceuta con el equipo de la linterna, con Ángel Expósito a partir de las 2 aquí en Mediodía COPE. Pero imagina, ¿no?, todo lo que nos están contando desde allí, las historias de esa mujer que lleva 15 días sin ir a por su medicación a la farmacia, chicas buscando gas, pimienta. Una situación que queda muy lejos, ¿no?, de la normalidad que tenemos tú y yo en una ciudad como Madrid o en Córdoba o en cualquier otro punto de España. El miedo que tienen estos
vecinos, ¿no? Y también la inseguridad y el temor a contraer algún tipo de enfermedad. Al hilo de esto, sabes que el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto este fin de semana al Gobierno que se estudie la posibilidad de confinar a aquellas personas que son portadoras de alguna de las enfermedades contagiosas que se están disparando en Ceuta, ¿no? Y por eso precisamente el Gobierno está reunido ahora con las comunidades autónomas para pedirles que cedan vacunas, ¿no? a la ciudad de Ceuta. Bueno, hemos hablado en Herrera en COPE esta mañana con el doctor Julián Domínguez, que como te decía, además de trabajar en el Hospital Universitario de Ceuta, es voluntario cuando termina su turno para atender a los migrantes que siguen en la ciudad. Ha lanzado un mensaje tranquilizador esta mañana, como te digo, en Herrera en COPE. No hay que confundir riesgo epidemiológico con epidemias. No tenemos ningún brote epidémico importante, más allá de un brote de gastroenteritis que hemos tenido, del síndrome febril con gastroenteritis con unos 60 casos, y que lo tenemos controlado, que la población tiene que estar tranquila. Pero sí ponía el foco el doctor Domínguez en una realidad, y es que falta personal también en los hospitales, y atender a estas personas que tienen cualquier problema es fundamental para que esos problemas pues no vayan a más. La situación es de que todavía hay miles de personas que están sin un alojamiento adecuado en Ceuta. Ese es el riesgo principal, que tiene dos componentes básicos, ¿no? Uno que es seguridad ciudadana y luego ya pues digamos que la complejidad logística, ¿no? De alimentar a todas estas personas de una forma humanitaria y además de alojarlas de forma adecuada y con la higiene suficiente. Pues así está ahora mismo la situación ahí en Ceuta, ¿no? Imagínate tener que llevar al niño al cole pues en 2 semanas, o tener un negocio en la ciudad, ¿no? Tener que abrir pues tu tienda de ropa o tu bar, tu restaurante. Las imágenes son de terrazas vacías, de escaparates cerrados, de esa sensación de que si abres la persiana de tu negocio pues no vas a estar muy seguro. Es verdad que la situación varía según la zona de la que hablemos, ¿no? Pero esa es la realidad. Los propietarios de bares y restaurantes han denunciado una caída de hasta el 50% de los clientes, y también suciedad, ¿no? A las puertas de sus establecimientos. Hay que tener en cuenta que no hay baños abiertos a altas horas de la madrugada y que hay mucha gente, esa es la realidad que ahora mismo está viviendo en la calle. Bueno, para hablar de cómo está ahora mismo Ceuta, hoy en Mediodía COPE hemos querido llamar a Arantxa Campos, que es la presidenta además de los empresarios de Ceuta. Arantxa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues lo primero que te pregunto es eso, ¿cómo está ahora mismo la situación en la ciudad? Bueno, pues la situación en la ciudad es de mucha incertidumbre, muy caótica, y la gente no sabe un poco cuándo va a terminar esto, no hay un plan. Y con lo cual la incertidumbre es total. Y eso se traslada a las empresas que cada una tiene una problemática diferente. Eso quizás sea lo peor, ver que llevamos 25 días y que no parece que nada se arregle, al revés, que se esté enquistando esta situación. Claro, el empresario lo que quiere es certidumbre, lo que quiere saber es qué le depara el futuro para poder invertir o no. Y desde luego en esta situación es que no sabes si te merece la pena abrir la persiana al día siguiente. Con lo cual es máxima, la incertidumbre es máxima, no sabemos qué va a ser de nosotros. Al principio de esta crisis, los primeros días, sobre todo cuando se suspendió la feria, que es un evento pues muy importante para la ciudad, no solo por lo que significa, ¿no? la feria de Ceuta, la Virgen de África, sino por todo lo que conlleva, ¿no? Turismo, el mes de agosto, la gente sale, la gente viene, vacaciones. Suspender la feria fue un golpe muy duro, aunque evidentemente lógico, pero un golpe duro. Se habló entonces de que se podrían hablar de pérdidas de hasta 30 millones de euros. ¿Habéis hecho cálculos de cuánto ibais perdido en estos 25 días? En estos cálculos, ese tiempo, el cálculo es más o menos de eso, de 20 a 30 millones de euros, porque cada sector tiene una problemática. Hay algunos que como la hostelería dedicada al turismo y a las playas, que han tenido que prácticamente cerrar. Unos han cerrado, otros están aguantando, pero con unas pérdidas muy importantes. Luego tenemos los comercios también dedicados al turismo. Hay algunos que han bajado ventas hasta un 70%, porque ya no hay turistas en la ciudad. La feria lo que hacía era atraer
no solo a turistas que nunca habían estado en la ciudad, pero sí a todo el mundo que ha estado viviendo en Ceuta, que tiene relación con Ceuta. Todos los padres llevamos a nuestros hijos a la feria. Es una época en la que todos nos unimos y todos compartimos con gente de fuera nuestra fiesta. Eso se acabó por completo y bueno, la pérdida de toda la gente que había apostado por poner una caseta en la feria, bueno, pues te puedes imaginar, eso va directamente a pérdidas. Y luego es toda la gente que se quedaba en Ceuta o que iba a venir a Ceuta. Hay hoteles con 200 cancelaciones en los 2 primeros días de la crisis. Una barbaridad. Madre mía, ¿qué sectores lo están llevando peor, Arantxa? Pues cada uno a su manera. Pensamos que los que peor lo están llevando, desde luego, son los dedicados al sector turístico. Las visitas guiadas, los paseos por el litoral, los chiringuitos de la playa, los comercios que se dedican principalmente al turista, que bueno, aquí tenemos un régimen especial y tenemos muchos productos dedicados al turista que son, que están más bajos de precio que en Península, como pueden ser los perfumes, los productos electrónicos, esos que se dedican principalmente a los turistas prácticamente a cero. ¿Os dan alguna solución, Arantxa? Me refiero desde la administración. No tenemos plan. No tenemos una cifra ni una fecha de cuándo vamos a poder salir de esto, porque lo primero que habría que hacer sería afiliar. Llevamos 25 días, 26, 27 días en las que no sabemos ni siquiera cuánta gente hay en Ceuta. Y si no tenemos sus nombres y si no tenemos su documentación, no se le puede iniciar un procedimiento administrativo. Si no se le puede empezar un procedimiento administrativo, no vamos a terminar nunca. Madre mía. Y tú, como presidenta de los empresarios de Ceuta, me imagino que te pedirán, no explicaciones, pero sí que les des alguna información que no tienes. ¿Cómo estás tú? Claro, nosotros lo que estamos intentando es plantear medidas como, por ejemplo, una moratoria para la seguridad social. Nosotros hace una semana nos pusimos en contacto con el gobierno y con la delegación del gobierno de Ceuta para que el 31 de agosto, que hay que pagar seguros sociales, que es el momento en el que la administración te pide cuentas. Si no pagas a la seguridad social, en Ceuta tenemos una bonificación que se nos duplican los seguros sociales. Cuando se duplican los seguros sociales, luego viene el recargo de la administración de un 20%. Y no sabéis ya si pagar a la administración, si pagar a los trabajadores, si pagar al proveedor o qué hacer, porque normalmente agosto es un mes en el que se recauda. Es para llenar la caja. Claro. Y nuestra caja está vacía. Madre mía. Pues Arantxa Campos, presidenta de los empresarios en Ceuta, os mandamos mucho ánimo, no dejaremos de estar pendientes de todo lo que está pasando allí. Llegarán las soluciones, esperemos que lo antes posible, porque la situación es de caos, como bien nos contabas. Te mando un abrazo fuerte y seguiremos hablando en Mediodía COPE. Muchísimas gracias por acordarnos de nosotros y por estar ahí. Un abrazo, Arantxa. A todo esto, como decía, seguimos sin saber la cifra exacta de migrantes que están en Ceuta ahora mismo, ni tampoco de menores. La ministra de Migraciones, Elma Saíz, ha reconocido en Televisión Española que son más de 2.500 los niños y adolescentes que han sido registrados, pero tampoco se puede concretar y hay más que todavía no han pasado ese proceso de filiación. Por cierto, que a Saíz, que es también portavoz del Gobierno, le han preguntado por una posible visita del rey a Ceuta, como han pedido muchos ceutíes, ¿no?, con el propio presidente Vivas a la cabeza. A Sainz no le consta que Felipe VI haya pedido a Moncloa visitar la ciudad. No me consta. Como tampoco le consta que Moncloa le haya pedido al rey que visite Ceuta. Tampoco me consta, insisto. Yo creo que es importante que lo que estoy respondiendo es por la actuación del Gobierno, por la presencia de los ministros y, por supuesto, bajo el liderazgo en todo momento y la coordinación del presidente del Gobierno. De eso sí que le puedo dar buena fe. Eso sí que le consta, todo lo demás no, porque tampoco que Moncloa haya pedido al jefe del Estado que llame a Mohamed VI para pedirle ayuda y de paso darle las gracias al rey de Marruecos. No me consta. Pero insisto, yo creo que habrá ocasión, serán preguntas que indudablemente, pues a lo largo de las diferentes comparecencias, cada uno de los ministros en su área, pues veremos y podrán contestar. En fin, y por no constar, a la portavoz del Gobierno tampoco le consta que su Gobierno haya puesto impedimentos a que don Felipe visite Ceuta.
No me consta nada de lo que me está planteando. Pues mira, al que sí le constan cosas es al ministro Óscar Puente, que él siempre le consta todo. Es el primero en meterse de cabeza. Acaba de decir esto sobre una posible visita del rey a Ceuta. Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal, ¿eh? Eso es lo que hay que asumir. En todo caso, el gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca. Tampoco se ha cansado demasiado de decirlo, aunque es verdad que esto mismo dijo el ministro Óscar López a principios de agosto, que el rey visite Ceuta. Está muy bien, lo que pasa es que el problema es cuándo, no ahora, es cuando se está produciendo una crisis muy importante en esa ciudad española. Bueno, y a todo esto te cuento que la tierra sigue temblando en Andalucía, después de los días de miedo y de mucha preocupación que han pasado en Granada. Mira, sin ir más lejos, el Golfo de Cádiz ha registrado hace menos de 24 horas un terremoto de 2,5, pero es que este último fin de semana también se ha detectado movimiento en Cambil, en Jaén, en otro terremoto que, aunque sin consecuencias, ha hecho temblar el municipio. Te digo más, el enjambre sísmico que lleva desde el 18 de agosto dejándose notar en Granada ha dejado nuevas réplicas en las últimas horas, hasta esta misma madrugada, 2 de ellos en Gójar y en Ojíjares, que han sido percibidos por la población. En Granada, te cuento que las inspecciones de viviendas siguen, que hay 458 hogares que siguen desalojados y que la Junta de Andalucía se ha puesto en marcha para aprobar un paquete de ayudas para aquellos municipios más afectados. Pero en Mediodía COPE queremos saber qué pasa. Una vez la tierra se calme, ¿hace falta que España refuerce su normativa, sobre todo en aquellas zonas donde se viven más esos movimientos sísmicos? Vamos a hablar con Ramiro Aurín, que es portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y de Puertos. Ramiro, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Claro, la pregunta que nos hacemos es, ¿estamos bien preparados, sobre todo en aquellas zonas donde la tierra tiembla más? Mira, lo primero es que estas cosas que pasaban en Colombia o en Venezuela o en Japón a diario, o en Chile cada semana y media, parece que aquí no pasaban, pero pasó en el 2011, hubo un terremoto en Lorca donde hubieron 9 fallecidos. Pues si no hay fallecidos en este país, pues parece que no ha pasado nada, ¿no? Esa zona, como tú has dicho, además has comentado ahora cómo se ha aumentado el área, siempre dentro de esa zona del Valle del Guadalquivir, y después la zona que sería del Valle del Segura, con extremos por Jaén, Almería o Alicante, esa zona, bueno, Jaén es Valle del Guadalquivir, ¿no? Sí. Entonces, hay una normativa española que desde que se aplica, evidentemente, funciona mejor que antes de que no se aplicara nada, pero hay una normativa europea que es mejor y que por algún motivo extraño pues no se está aplicando. Pero se enseña en nuestras escuelas, nuestros ingenieros participaron en Europa en la elaboración de esa normativa, el Eurocódigo número 8 y el conjunto de los Eurocódigos que hay que aplicar para calcular las cosas de la forma más garantista. Insisto, participaron muchos ingenieros españoles, en las universidades se enseña. Bueno, y entonces cuando trabajamos en el resto de Europa se aplica eso y en España pues todavía no se aplica. ¿Y por qué no se aplica aquí? Bueno, pues por algún motivo extraño. Hubo una secretaria de Estado que sí que lo intentó aplicar, que fue Marta Serrano, lo digo por rendirle pleitesía, porque fue la única, sí, que lo intentó seriamente, y por lo tanto, igual que le criticamos sin piedad pues al ministro Puente, como decíais antes, que da siempre motivos, pues en este caso la verdad es que Marta Serrano, que también pertenecía a ese ministerio, lo intentó y lo estaba haciendo, lo estaba llevando a cabo, y cuando ella salió del gobierno como secretaria de Estado, pues volvió eso al cajón de los recuerdos, o sea, al baúl de los recuerdos. No se sabe, no hay ningún motivo, porque ni tan siquiera hay un motivo ideológico. Hay cosas en las que encontramos lejanos motivos ideológicos extraños, pseudoecologistas o cosas así. En este caso no hay nada que tenga que ver con nada. La verdad es que no se entiende. Quizá porque implica una inversión. Bueno, y es que inversión, vamos a ver, todos los edificios nuevos hay que hacerlos, nunca aplicaríamos la normativa al pasado, ¿de acuerdo? Sería a partir de ahora, con lo cual esa inversión no es retroactivo, solo influye a la nueva construcción. No es retroactivo. Pero hay otra pregunta que hay que hacer, y bueno, ¿y qué hacemos con todo el parque anterior? Estamos viendo que el parque anterior de viviendas sufre desperfectos, puede dar problemas. Fijaros que en Murcia, en Lorca,
los muertos no los provocó un colapso de un edificio, sino las piezas, los voladizos, los balcones o algunos ornamentos que se cayeron porque no estaban puestos adecuadamente también. O sea, habría que hacer en esa zona, que no es tan grande, pero que sabemos que es ahí, porque además lo sabemos que Granada, Jaén, Murcia son las zonas de riesgo, una auditoría forense de cómo están los edificios. Habría que hacerlo. A los particulares, ayudándoles con subvenciones, promocionándoles que lo hicieran, y a los, incluso incluyéndola en eso que se llama la ITV de los edificios, que se podría incluir a partir de ahora un cierto diagnóstico forense del edificio desde el punto de vista sísmico, en esas zonas, insisto, no hace falta irse al resto del país, y en los edificios críticos sobre todo. Yo tengo que saber, lo decía el otro día en algún sitio, o sea, hay un terremoto, pienso en los niños y si sé que están en el colegio, tendría que pensar, el colegio es lo que sabemos que está bien calculado y que está asegurado que no se va a caer. A lo mejor nuestra casa se cae porque es un poco más vieja, pero el colegio no, el hospital tampoco. Esas infraestructuras críticas tendríamos que repasarlas seriamente y en su caso reforzarlas. Eso tendría que ser inexcusable y tendría que hacerse ya. Y a lo mejor eso, aunque el gobierno ha retrasado de forma absurda lo otro, porque eso afecta a una parte y a lo mejor no le es muy proclive, como Andalucía o Murcia, pero la Junta de Andalucía entiendo que sí va a tener interés, que va a tomar conciencia ahora de que la cuestión es grave y que se pueden tomar medidas preventivas. La normativa no depende de la Junta, pero sí hacer una auditoría forense en toda esa zona, en el Valle del Guadalquivir, en la parte sobre todo de Jaén y Granada, más en Granada, pero Jaén también, pues hay que hacerlo, se hace la auditoría, eso no es cara, la auditoría hablamos de un 1% de lo que cuestan las cosas, después la reparación o la destrucción es el 100%. ¿Y qué es lo primero que habría que revisar? ¿Qué es lo más crítico? Pues nada, lo más crítico, bueno, en principio son pues la estructura, los pilares, los cerramientos, ver los voladizos, porque sabemos que en España está fallando más, como los terremotos pues no están pasando de 5 y algo, pues todavía es más fácil que se nos caigan las partes voladas y los ornamentos o elementos, revestimientos de fachada, etcétera, pero lo otro, ver las estructuras, ver si tenemos plantas demasiado diáfanas que son sensibles, si tenemos lo que se llaman pilares cortos, bueno, una serie de cosas que los técnicos se pueden listar, ¿sabes lo que quiero decir? Igual que se hace en los edificios de más de 40 años, se hace la ITV esa, que está bien, para ver hasta qué punto el edificio ha pasado bien los años o no. Tú le añades a eso, que además son esos edificios los más sensibles, los viejos, le añades una parte de análisis estructural desde el punto de vista sísmico, bueno, y te quedas más tranquilo, y en su caso, o no te quedas tranquilo y sabes que has de encamisar un pilar, por ejemplo, o has de reforzar una unión. Pues bueno, si hay que reforzar cosas, pues oye, habrá que reforzarlas, no pasa nada. Pues con ese mensaje nos quedamos, porque efectivamente la Tierra nos ha dado un aviso y los avisos de la Tierra hay que tomárselos en serio. Sí, señora. Muchas gracias. Pues Ramiro Aurín, portavoz de la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, muchísimas gracias por estar en Mediodía COPE. Gracias a vosotros. Pues así camino de la 1:30, las 12:30 en Canarias. Enseguida contamos todo lo que está pasando aquí en Mediodía. Escuchas Mediodía COPE. Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja. Ceuta al límite. En COPE seguimos al minuto la situación en Ceuta. Y este lunes, Ángel Expósito te lo cuenta en directo desde sus calles. Pues estamos reportajeando para contarte lo que pasa. Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en La Linterna. ¿Quieres vender tu coche rápido y sin complicaciones? En HR Motor no te tienes que encargar de nada. Y si traes su historial de mantenimiento, te pagamos más por él. En 20 minutos te lo compramos y al mejor precio, con puntos de venta por toda España. Vende tu coche en HR Motor. HR Motor, descubre tu concesionario más cercano en hrmotor.com y ven. Nunca
nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es. Ganarles el derbi es lo único que pido. Volver a ser grandes. Otro Sextete será demasiado. Vuelve a soñar. Vuelve el fútbol a Movistar. Vive todos los partidos y competiciones como si estuvieras en el estadio. Además, con resúmenes y contenidos extra. Infórmate en tiendas, en el 1004 o en movistar.es. El contrato que más tiempo lleva inactivo en Alquiler Seguro se firmó hace más de 20 años. Gracias por tu confianza, Juan. El más reciente, hace menos de 24 horas. Gestionamos viviendas de propietarios que viven a 17.000 kilómetros en Sydney y de otros que viven justo encima de una de nuestras oficinas. Alquiler Seguro para todos. Alquiler Seguro para ti. Entra ya en alquilerseguro.es. 1:30, 12:30 en Canarias. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. ¿Y qué te estamos contando hoy en Mediodía COPE? Pues mira que 25 días después de la entrada masiva de migrantes a Ceuta, seguimos pendientes de la gestión de la situación en el terreno. Sofía Carrillo, buenas tardes. Tal, Ángela, muy buenas tardes. Mira, precisamente sobre la presencia de las autoridades en Ceuta y una posible visita del rey Felipe VI, Óscar Puente, ministro de Transportes, acaba de confirmar que es el gobierno el que decide la agenda del monarca y que sí, que visitará Ceuta. Es el gobierno el que decide la agenda del rey, sobre todo en materias de sensibilidad política, y eso es lo normal, ¿eh? Eso es lo que hay que asumir. En todo caso, el gobierno se ha cansado de decir que habrá una visita y que se elegirá el momento más oportuno para que eso se produzca. Añade además el ministro que un discurso anti-Marruecos no es rentable para el país. No creo que nadie haya hecho un discurso anti-Marruecos, solo se ha pedido un poquito de firmeza por parte del gobierno español, y que un gobierno inteligente, dice Puente, cuadraría su relación con el primer país en África para España. En fin, a estas horas seguimos pendientes de la reunión urgente que se está celebrando entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para activar el mecanismo de solidaridad que permitirá la donación de vacunas a Ceuta. Sí, una reunión que además es necesaria para poder suministrarlas. Sobre esa crisis sanitaria ha hablado en COPE el doctor Julián Domínguez, jefe de Medicina Preventiva del Hospital de Ceuta. Dice que no hay que confundir riesgo epidemiológico con epidemias, aunque llama a la tranquilidad de los ciudadanos. También advierte de que la situación sanitaria sigue sin estar controlada. La situación es de que todavía hay miles de personas que están sin un alojamiento adecuado en Ceuta. Ese es el riesgo principal, que tiene dos componentes básicos, ¿no? Uno que es seguridad ciudadana y luego ya pues digamos que la complejidad logística, ¿no? De alimentar a todas estas personas de una forma humanitaria y además de alojarlas de forma adecuada y con la higiene suficiente. Crisis migratoria, sanitaria, de seguridad y también, evidentemente, política. Hay fricción incluso dentro del Partido Socialista. En Herrera, en COPE, el socialista Melchor León, que es vicepresidente primero de la Asamblea en Ceuta, ha acusado al Gobierno central y al presidente Sánchez de no hacer nada. Dice que los ceutíes están al límite. Se ha enfrentado al partido desde el que ya le han amenazado con expedientarle y también con una posible expulsión si sigue siendo crítico. Lo único que he recibido por parte del partido ha sido amenaza de que no diga lo que piensa, que no me salga de relato oficial y que si no me gusta lo que veo, se me abrirá un expediente y se me expulsará del partido. Es lo único que he recibido por parte de mi partido, aunque sea triste decirlo. Y en menos de 2 horas, a las 3 de la tarde, el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se va a reunir con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para estudiar un plan de apoyo económico. Gracias, Sofía. Deja que te dé un dato importante y sobre todo preocupante. En 2025 se registraron 18.500 agresiones solo a sanitarios. Es más que el año anterior y además la mitad se concentró
en la atención primaria. Hay preocupación entre los funcionarios de toda España y algunas comunidades están tomando medidas. Es el caso de Asturias, por ese incremento de las agresiones de los últimos meses, no solo a sanitarios, también a profesores, al personal de los centros penitenciarios que se sienten desprotegidos y que han decidido poner remedio. ¿Cómo? Pues apuntándose a cursos de autodefensa. Pedro Rivero, Cope Oviedo, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿tanto han incrementado las agresiones como para que médicos, profesores se sientan preocupados y hayan tomado esa decisión? Pues sí, los sindicatos hablan de una situación muy preocupante. Mira, vamos a poner el foco en esos sectores de los que hablas, ¿no? En el ámbito médico, el 2025 se saldó en Asturias con 16 denuncias por agresiones a profesionales, médicos o enfermeras, y puede parecer una cifra no muy desorbitada, pero es una cifra que dobla la que se había registrado en el año anterior. En los coles e institutos también hay malestar. El 40% de los docentes asturianos asegura haber sufrido alguna agresión a lo largo del curso pasado, y lo mismo sucede o incluso peor en los centros penitenciarios, que desde hace tiempo reclaman un refuerzo de las plantillas. Belén Ordiz es responsable de CESIF e insiste que hay que poner a los funcionarios en su sitio, en una posición respetada. Lógicamente hay que poner al funcionario, al personal laboral, que tenemos tanto funcionarios como personal laboral, en el sitio que corresponde, y eso también le corresponde mucho a la parte de administración y al gobierno, y lo que tiene que dotar es, pues de seguridad y de confianza a sus funcionarios y laborales. Pues es el sentir que hay entre los funcionarios de Asturias, que han llegado a tomar esta decisión de llevar a cabo esos cursos de autodefensa, claro. Jolín, la verdad es que está bien tomar medidas, pero qué fuerte que tengan que hacer cursos de autodefensa para lidiar con problemas que tienen en su horario laboral. Me parece muy fuerte. ¿Qué dicen desde el gobierno de Asturias? Bueno, pues los funcionarios lo que dicen es que no se sienten apoyados por parte del gobierno de Asturias. De hecho, desde CESIF explican que si plantean esta posibilidad de estos cursos es porque el gobierno autonómico no está atendiendo a las demandas que los funcionarios vienen manifestando desde hace tiempo. De hecho, en los últimos días lo que ha hecho el Principado ha sido anunciar que va a evaluar a los empleados públicos, algo que no ha sentado bien entre los trabajadores, y es que lo ven como una manera de desviar el foco. Gracias a los empleados públicos está funcionando todo el sistema educativo, el sistema sanitario, y gracias al sobreesfuerzo, porque trabajan con poca plantilla, trabajan en centros, llevamos todo el verano diciendo que los centros de trabajo no tienen climatización, no tienen aire acondicionado, trabajando en temperaturas extremas, entonces es más fácil desviar el foco hacia no hacen su trabajo que realmente poner las medidas que tiene que poner el gobierno encima de la mesa. Es una cierta sensación de abandono la que sienten los funcionarios, los empleados públicos aquí en Asturias. Hombre, sobre todo porque les quitas más autoridad, ¿no? Todavía, claro. En un momento que como reflejan las cifras es muy complicado. Oye, cuéntame un poquito cómo son los cursos y quién los imparte. Bueno, pues los cursos son gratuitos en principio para los afiliados de CESIF, que como digo es el sindicato que los va a organizar, y van a ser impartidos por instructores de la Real Federación Española de Karate en las comisarías locales de la policía de Gijón. Y bueno, pues hay dos tipos, según nos han explicado. Hay uno más centrado en esos funcionarios que sí que tienen un trabajo de mayor riesgo, como puede ser, por ejemplo, esos funcionarios de prisiones, y también otro más genérico para distintos sectores, más amplio, que consiste básicamente en prevenir las situaciones de riesgo y saber cómo dar aviso, cómo levantar la voz y cómo evitar las agresiones que, como decimos, están repuntando durante los últimos meses aquí en el Principado. Pues es una situación complicada, que no se da solo en Asturias, también en otros puntos de España, como venimos contando, y como decías tú, Pedro, especialmente en los centros penitenciarios, cómo han aumentado las agresiones a funcionarios de prisiones en España, que es algo que preocupa y mucho. Pedro Rivero, compañero de COPE Oviedo, muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. I cry for anyone who's living outside while the windows pane. I cry when everything. Mira, si el clima político es tenso aquí en España, no te lo pierdas en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, que además están en periodo preelectoral porque sabes que tienen las elecciones de medio mandato este otoño. Uno de los temas que ha saltado al campo, a la arena de política, ha sido el aborto, ¿no?
Los republicanos, liderados por Trump, abogan por restringirlo, mientras que los demócratas en algunos estados quieren liberalizarlo hasta extremos nunca vistos. El último caso es el del estado de Massachusetts, que acaba de legalizar el aborto hasta el momento del nacimiento. Es fuerte. Su gobernadora, la demócrata Maura Haley, lo ha anunciado a bombo y platillo bajo el lema «El aborto es sanidad». Como gobernadora, prometo que no importa lo que hagan Donald Trump, los republicanos del Congreso o la Corte Suprema. Nosotros seguiremos asegurando que las mujeres y las familias tengan acceso a la sanidad que necesiten aquí en Massachusetts. Nos aseguraremos de que las mujeres en particular puedan tomar sus propias decisiones sanitarias, no el gobierno. Esta nueva ley que acaban de ratificar en este estado matiza la anterior ley sobre el aborto, que permitía interrumpir el embarazo libremente hasta la semana 24. Ahora las mujeres de Massachusetts podrán abortar hasta prácticamente el nacimiento del bebé bajo criterio médico. Para analizar las implicaciones de esta ley, hablamos en Mediodía COPE con Ondina Vélez, que es médica, es presidenta del Comité de Bioética Asistencial del Servicio Madrileño de Salud. Doctora Vélez, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Le pregunto primero por el lema, ¿no?, con el que se ha anunciado esta ley. ¿Se puede decir que el aborto hasta el final del embarazo es sanidad? Bueno, realmente, es bastante terrorífico que se hable de salud cuando se está hablando precisamente de utilizar mal los servicios sanitarios porque no es necesario, y se está hablando además de eliminar la vida de un niño que fuera del vientre de su madre es perfectamente tratable, cuidable, viable, y entonces al final es convertir lo que se supone que pretenden vendernos como un derecho de la mujer como salud, y al final pues es que es demagogia pura, o sea que nos confunden con palabras que al final incluso perdemos la capacidad de saber lo que estamos diciendo. Claro, es que hablamos de una vida actual. Una mujer que ha estado embarazada lo sabe, ¿no? Escuchas el latido del bebé desde las primeras revisiones, cuando prácticamente ni lo sabes, ¿no?, que estás embarazada, o sea, desde el primer momento. Un bebé que está al final de la gestación ya no es que sea una vida, es que es una persona creada con todas sus... Claro, es que esto, el término además de la viabilidad fetal, o sea, hasta la semana 24, que es donde en principio se ha puesto el límite en muchos países y en Estados Unidos en muchos estados, es porque se supone que es un feto que fuera del vientre de su madre hasta la semana 24. Necesita, pues incluso con cuidados extremos, no sería viable. Pero es que a partir de la semana 24, que es lo que han autorizado en Massachusetts, y en realidad en la legislación española de alguna manera también se permite, son fetos, bebés, porque al final con la palabra feto también, aunque sea la palabra que se utiliza en medicina, se utiliza muchas veces como para restarle valor, restarle cara a ese bebé que puede vivir fuera, pues eliminarlo porque a la madre no le viene bien. Es verdad que han utilizado se utilizan excusas, ¿no? Porque al final a nadie le gusta decir abiertamente que permite el homicidio de un niño, de un bebé recién nacido, porque en realidad esos bebés en otra familia pues serían bebés que podrían vivir, que irían sus padres a verlos todos los días a la unidad de cuidados intensivos neonatales. Lo digo porque seguro que habrá familias que lo han vivido, esa experiencia. Exacto. Nace un bebé de 28 semanas y la madre va, el padre va, se hacen turnos, y de repente ese mismo bebé nace en otra familia que de repente tiene unas circunstancias adversas, y entonces el Estado lo que le da como derecho de la mujer es poderlo eliminar. Y al final hay casos, yo es que os voy a poner un caso así, de una madre que yo atendí, que deseaba totalmente a su bebé, fue un bebé buscado, planificado, y en la mitad de la gestación pues su pareja la abandona, y entonces al final abortó por salud psíquica materna, cuando en realidad ella deseaba ese bebé. Entonces no nos damos cuenta que son leyes al final que en cambio que desamparan a las madres, mujeres, porque para que una mujer quiera abortar en la semana 28, en la semana 32, que en la semana 36, que tienes un embarazo en el que notas a tu bebé todos los días que te está dando pataditas. O sea, ¿qué hace para que una mujer llegue a ese proceso? Pues son leyes que en realidad desamparan a mujeres que se encuentran de repente en situaciones horrorosas, o que les dicen te voy a echar del trabajo, el marido las deja, mil circunstancias, porque para que una mujer quiera abortar en ese momento del embarazo es que está muy mal. En realidad requeriría pues todas las ayudas necesarias para sostenerla, acompañarla, y no en cambio eliminar un bebé que es totalmente cuidable fuera. O sea, y más en un país como Estados Unidos. Lo que pasa es que es al final utilizar el aborto precisamente como un motivo político,
pues que precisamente nos damos cuenta que es que no tiene nada que ver con la salud. Al final es un tema de conseguir votos de gente que se ha radicalizado y que además ha dejado de utilizar el absoluto sentido común a la hora de ejercer su voto y de pensar sobre lo que es la vida de un bebé, de un recién nacido. Es más, te pregunto, ¿esto puede agravar todavía más el trauma, las secuelas que le pueden quedar a la madre? Hombre, muchísimo más, porque claro, yo me imagino cualquiera de las mujeres o padres que habéis acompañado a una mujer que está embarazada, o un hermanito que sabe que su madre está tan embarazada, porque claro, es un embarazo en realidad que ya pertenece al entorno. Es que cuando viene una nueva persona al mundo, no es de su madre, que en realidad ese es el tema. O sea, últimamente con toda esta cuestión de los derechos de las mujeres, pues al final parece que el hijo, hasta que sale del vientre de su madre, es de la madre, cuando en realidad una nueva persona que nace a este mundo no es propiedad de nadie. Entonces, claro, al final ese niño que ya pertenece a una familia, a un entorno, a una sociedad, pues de repente se le elimina y ya mucha gente sabía que venía en camino, incluso sus hermanos, su papá, los abuelos, y por eso al final yo creo que si uno reflexiona sobre lo que supone abortar en estos momentos tan tardíos, pues tiene que ser alguien que se encuentra en un momento pues totalmente socialmente aterrador normalmente y que le lleven a tomar esa decisión. Porque la otra, o sea, en realidad la ley la han ampliado y han puesto como los dos recursos que al final permiten el aborto libre hasta el final, que es la salud del bebé, sí, que viniera con alguna malformación grave, o la salud de la madre. Pero la salud de la madre no justifica un aborto en ese momento, porque lo que hay que hacer es provocar un parto y después tratar a la madre. No justificaría en absoluto un aborto del bebé. Entonces, al final son, pues como pasaba con la ley española, son puertas que permiten que todo el mundo pueda abortar hasta el final, aunque en realidad se podría tratar al bebé fuera y sobre todo una enfermedad. El mensaje que deja, ¿no?, social, porque lo decía usted, doctora, que hay intereses partidistas detrás, pero claro, ¿qué consecuencias tiene o puede tener esto para la sociedad, más allá de quien se acoja a esa ley, que entiendo que no serán demasiadas mujeres, pero el mensaje social, ¿eso cala? Hombre, el mensaje social además, o sea, lo que nos viene a hablar es que la vida en realidad no tiene valor en sí misma, que depende de las circunstancias y de si nos viene bien o mal. Entonces ese mensaje, el problema es que está en la vida intrauterina y luego en la vida del que nace y está enfermo, o en el final de la vida. O sea, al final es un mensaje aterrador de que el valor de la vida depende de si nos viene bien o no. Y entonces pues esto cala, y cala además pues en muchísimas esferas. Yo a veces pienso de verdad, tanta gente que hoy en día pues tampoco ve valor en su vida y se quiere y quiere no estar. Piensas, es que se ha perdido socialmente el valor de cada vida en sí misma, porque nos ha sido dada, porque somos amados, porque hemos sido creados primero, porque hemos sido pensados. Entonces al final se ha restado valor a la vida y se le ha dado un valor que depende de las circunstancias. Entonces eso es verdaderamente aterrador y va calando además como que unos pueden tener derechos sobre otros. Es curioso, ¿no?, porque todo el mundo pues somos conscientes de que ha habido genocidios contra pueblos y eso nos resulta aberrante. Sí, y otras cosas que no nos impactan tanto cuando efectivamente lo son. Claro. Ondina Vélez, médica y presidenta del Comité de Bioética Asistencial del Servicio Madrileño de Salud. Muchas gracias por pasar por Mediodía COPE. Nada, a vosotros por llamarme. Gracias. Y mira, justo ahora está compareciendo el portavoz del Partido Popular, Borja Sémper, en plena crisis en Ceuta. Por detrás, amenazando a los profesionales sanitarios que denuncian la situación y pidiendo hoy vacunas a las comunidades autónomas porque el gobierno no tiene. Y por si todo está fuera poco, el ministro Óscar Puente, hablando de si será o no candidato a la presidencia del gobierno. Me permito recordarle al ministro Óscar Puente que nos importa muy poco si él quiere ser o no candidato a presidir el gobierno dentro de 4 o 5 años. Nos importa mucho más su gestión de los trenes y de las carreteras en España. Sobre esto pues enseguida, Mediodía COPE, a partir de las 2, recapitulamos en todo lo que tiene que ver con esa crisis en Ceuta. Ahora te quedas con tu COPE más cercana. Mediodía COPE. Pilar García de la Granja. Estar informado. Verano y Liga.
¿Se puede pedir más? No sé yo, ¿eh? Este martes desde las 8:30 de la tarde en COPE, Valencia, Betis. Cambios preparados para la segunda parte. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eric Frade. Los números 1 del deporte. En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad. NH Collection Hotels and Resorts le invita a descubrir hoteles únicos en destinos excepcionales alrededor del mundo. Diseño elegante, servicio refinado, experiencias extraordinarias desde París a Nueva York, Helsinki a Maldivas, Ámsterdam a Buenos Aires. Disfrute de privilegios exclusivos reservando en nhcollection.com. Una marca de Minor Hotels. Soy Marc Márquez. En una carrera tienes que evitar que otros ocupen tu lugar. Y cuando proteges tu casa, también. Y es que, cuando cada segundo cuenta, en Verisur detectamos antes un intento de ocupación para dar aviso inmediato a la policía, enviándoles las pruebas necesarias para evitarlo. Para proteger tu casa frente al robo y la ocupación, confía en Verisur. Llama al 900-666-999. Verisur. Pilar García de la Granja. Mediodía COPE. COPE Madrid. Estar informado. Buenas noticias para los madrileños que usan habitualmente la A5. Después de 3 semanas cerrado por obras, hoy se reabre al tráfico el túnel de la M30 que conecta la Avenida de Portugal con esta vía en sentido salida de Madrid. Estas obras son el penúltimo paso que queda para conectar el nuevo túnel que soterra la A5 con el subterráneo de la calle 30 que va a discurrir bajo la Avenida de Portugal. Unas obras que van a crear el futuro Paseo Verde del Suroeste. Pablo Valdivielso está ahora mismo a pie de obra. Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, Gloria. Bueno, cuéntanos, ¿qué ventaja supone para los conductores esta apertura? Pues de momento lo que se puede contar es que los conductores recuperan la circulación por este túnel en sentido salida, que lleva cerrado desde el pasado 3 de agosto, desde las 7 de esta mañana vuelve a estar abierto y se recupera así la normalidad en este tramo. Recordar que la obra todavía no está terminada, es una reapertura que supone el penúltimo paso para conectar el subterráneo de la M30 para avanzar en la construcción del Paseo Verde del Suroeste. De hecho, aquí a mis espaldas, en la zona de obras, todavía queda trabajo por hacer. Habrá que demoler las rampas que tenemos para poder conectar definitivamente este túnel con el nuevo tramo soterrado de la A5 y eso obligará a realizar otro corte de tráfico. Borja Caravante, delegado de Movilidad de la Comunidad de Madrid, ha explicado los detalles de la obra. Durante estas semanas lo que se ha llevado a cabo son los trabajos de instalación de 14 vigas con una longitud de 30 metros, que lo que va a permitir es, como digo, dar continuidad y por tanto ejecutar ese soterramiento de la 5, de tal manera que podamos finalizar los trabajos y por tanto ya circular todos los vehículos a finales de este año. Esto es un pasito más en las obras, Pablo, pero como tú dices, no están terminadas todavía. ¿Cuánto tiempo queda para que estén acabadas totalmente? Pues el ayuntamiento mantiene el objetivo de que el nuevo túnel pueda estar completamente operativo a finales de año. Se habla de finales de noviembre o principios de diciembre, aunque todavía no hay una fecha cerrada. Lo que sí que sabemos es que ese último corte se quiere hacer aprovechando los días de menor tráfico de diciembre, para reducir al máximo las molestias. Será el momento clave de la obra. Habrá que cortar la circulación, demoler las rampas y hacer la conexión por debajo. Una vez hecho eso, ya se podrá reabrir el tráfico y circular de forma continua por todo el nuevo túnel. A final de año habrá que llevar a cabo otro corte de tráfico precisamente para conectar el túnel actual con la obra que está ejecutada. Se podrá ver bien cómo hay que demoler la rampa, cómo hay que hacer esa conexión y por tanto eso es necesario cortar el tráfico también a lo largo de las semanas. Y mientras llega ese momento, el desvío que se ha utilizado durante este mes de agosto se mantiene durante las próximas semanas. Estamos hablando de una actuación de 410 millones de euros y de 3,8 kilómetros de soterramiento. Además, a finales de septiembre está previsto que comiencen las obras de urbanización en superficie, que son las que permitirán transformar todo este espacio en el futuro Paseo Verde del Suroeste.
Y Gloria, como agosto es sinónimo de obras, Caravante ha anunciado que el Ayuntamiento de Madrid inicia hoy la remodelación de la carretera de Boadilla en el tramo comprendido entre la calle de Caravías y el límite con Pozuelo de Alarcón en Latina. El proyecto cuenta con una inversión de 1,7 millones de euros y contempla la ampliación de las aceras, la renovación de los pasos de peatones, vados y cruces para adaptarlos a los criterios actuales de accesibilidad. Bueno, pues una obra más que se incorpora también a Madrid. Muchas gracias, Pablo Valdivielso, desde las obras de soterramiento de la 5. Gracias a ti, Gloria. Soy Gloria López Navas, estás escuchando Mediodía COPE en Madrid y vamos a seguir hablando de tráfico, ya que ahora es momento de acercarnos a la DGT. La agencia negociadora del alquiler te ofrece la información del tráfico. El Tranquiler, el mejor y más seguro método de gestión de alquileres del mercado. Y allí se encuentra Alejandro Martín. Alejandro, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hasta ahora se complica la entrada a la capital en la autovía A1 en Buitrago del Lozoya, Lozoyuela y también a su paso por La Cabrera, al igual que en la 3 en Arganda del Rey. Especial precaución, dificultades en la salida por esta misma 3 en Rivas hacia Madrid. Afortunadamente ya la M40 y la M50 se encuentran totalmente despejadas. Muchas gracias, Alejandro. Mensaje para todas las personas que quieren alquilar un piso con garantías. Ahora mismo, las ocupaciones, las inquiocupaciones y los impagos de rentas ofrecen un riesgo a la hora de gestionar un alquiler por tu cuenta. Déjanos ayudarte. Ponte en manos de profesionales para asesorarte y blindar tu propiedad. Seleccionamos inquilinos solventes. Te pagamos nosotros, aunque no pague el inquilino, y te ponemos una alarma para evitar ocupas. Tu alquiler se convierte en tranquiler porque nos encargamos de todo, mientras que tú cobras sin preocupaciones. Agencia negociadora del alquiler. Llámanos 920 20 11. ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91 468 4907 o duchamanía.es. Ya en el Teatro Amaya, Libre, el musical de Nino Bravo. Revive su historia en un musical único, lleno de emoción y mucho humor. Solo hasta el 13 de septiembre. Entradas en ninobravoelmusical.es. Tu promoción está parada por falta de liquidez. En Grupos Eneas te damos soluciones financieras reales. Llama al 91 639 0347 o seneas.com. Gracias, Grupos Eneas. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. La presidenta de la Comunidad de Madrid da por concluida la polémica compra del ático que ha realizado su gobierno este verano. La idea es que sirviera como despacho presidencial durante las obras en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional, pero esta decisión ha dado mucho que hablar. Las críticas han girado en torno a la calificación residencial del inmueble y el alto precio que ha costado. Sin embargo, Isabel Díaz Ayuso ha sido así de categórica durante una visita esta mañana al municipio de San Martín de Valdeiglesias. No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos otra vez, una y otra vez, a preguntar lo mismo. Y le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, yo respondo porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. Está en venta, chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Y ahora os voy a dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, de Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Varilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales, confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 50 optometristas que son especialistas en gafas progresivas. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Varilux de regalo, solo en Óptica Roma, ya lo sabes, Óptica Roma, tus ópticas en Madrid. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Si vas a invertir, invierte con confianza con la empresa líder en su sector. Con Cibislen puedes invertir en inmobiliario desde 250 euros con rentabilidades del 11,50% anual y en proyectos con garantías. Entra en cibislen.com e infórmate sobre rentabilidades y riesgos. La inversión de confianza se llama Cibislen. Mira, te cuento rápido. Pero rápido no existe, loco. En 2 palabras. Y se viene media hora. Españoles y argentinos compartimos algo más que palabras. Ahora también una nueva ruta. Vuela directo entre España y Argentina al mejor precio con Plus Ultralíneas Aéreas. Plus Ultralíneas Aéreas, lazos que nos unen. Mediodía. COPE Madrid. Estar informado. Horas de muchos sucesos las que estamos viviendo en la capital. Un hombre de 54 años ha fallecido esta mañana en un accidente laboral en el Parque Enrique Tierno Galván tras volcar el vehículo articulado en el que viajaba cuando estaba en una cuesta. Además, un hombre de 67 años se encuentra en estado grave tras incendiarse la cocina de su vivienda en Carabanchel. Y otro hombre, este de 56 años, se encuentra también en estado muy grave tras haber sido atropellado por un autobús en el distrito madrileño de Tetuán. Tatiana Cuesta es portavoz de Emergencias Madrid. Un hombre de 56 años ha resultado atropellado por un autobús urbano cuando cruzaba por un lugar no habilitado para el paso de peatones. Los equipos de SAMUR Protección Civil lo han estabilizado, ha sufrido un traumatismo cranoencefálico severo, ha tenido que ser intubado y trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz. El conductor del autobús ha necesitado la atención de un psicólogo. La Unidad Judicial de Tráfico se encuentra ahora mismo investigando las causas del suceso. En 20 minutos más noticias de Madrid y ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE. Las 2, la 1.